Muy buenos días, compañeros. Un gusto estar nuevamente por este medio saludándoles y deseándoles lo mejor en este fin de semana. Estábamos en el sábado 5 de marzo. Si no estoy mal, según un calendario de evaluaciones publicado en la página, creo que solo déjenme ver cuáles máquinas. Sí, correcto. Máquinas y motores les tocaría hasta el 12 de, de marzo. O sea, el siguiente fin de semana tienen la evaluación. La siguiente semana, pues vamos a dar clases normales y vamos a dar clases normales. La siguiente semana. Vamos a adelantar la séptima semana y pues nos vemos el siguiente fin de semana, pues su examen de máquinas y motores será hasta el... recuerden que les pedí a los compañeros de coordinadores de cada serie las preguntas, pues ustedes tendrán que elaborarlas del material que en este momento se les va a presentar. Entonces, ya que ya hay varios conectados, habiendo hecho este preámbulo, pues iniciemos la clase del día de hoy. Y la universidad me pidió que les volviera a hacer el recordatorio de que la fecha límite fue el 8 de febrero para hacer su asignación de cursos. En este momento ya nos encontramos en una asignación extemporánea, pero que se les recuerda que para que sus cursos sean, para ello deben de buscar el formulario F0306-2019, que es el que a continuación se les presenta en esta boleta, de la misma boleta de inscripción y reinscripción a los programas tanto especiales como licenciaturas, técnicos y demás. Lo pueden descargar desde el portal. Iniciamos el curso de máquinas y motores el día de hoy, sábado. El código, como ya lo conocen, es FG351. Esta es la quinta semana y vamos a ver una cuestión. Este curso no va a tener laboratorio de forma virtual. Su laboratorio deberá ser de forma presencial en las instalaciones que la universidad les indique a través de los secretarios de las diferentes sedes a nivel de la República. Entonces, si no estoy mal, tienen que trasladarse hasta la universidad en Las Charcas y pues ahí realizarán su laboratorio de forma presencial. Del turbocompresor, conocer los tipos de sistema del cual están compuestos para el funcionamiento del motor. Recordemos que esto de lo del sistema de admisión, inyección y todo esto lo venimos arrastrando, por ello los objetivos son
desde la semana pasada y le agregamos un objetivo que es el turbocompresor, que es una parte esencial de los motores. Hoy en día los motores gasolina ya ocupan turbos. Se ocupaban regularmente los turbos en el diésel, pues el diésel, como comúnmente y coloquialmente se le conoce como un poco más huevón. Estamos viendo lo que es el motor diésel, entonces vamos a conocer un poco del turbocompresor, o algunas personas le llaman turbo, o algo otra le llaman intercoolers, pero el intercooler es una parte más del turbocompresor que lo único que hace es enfriar el aire para posteriormente ingresarlo dentro de el motor. Pero bueno, empecemos y miren el régimen del motor. ¿Qué es esto, compañeros? Si se pueden dar cuenta, ahí les puse un pequeño diagrama. Esto que se mira con varias flechas azules ahí es el respiradero o la parte donde se encuentra el filtro, donde hay succión de aire, la tobera, o como le puedan llamar, diferentes tipos de mecánico. Dentro de él siempre va a haber un filtro. Si se dan cuenta en el esquema que ven ahí, se encuentra la tobera de admisión, pasa posterior o dejan entrar o salir, que son unas pequeñas veletas. Estas les dan entrada o salida. En este caso, esta es una admisión, entonces va a tener una entrada hacia los ductos del motor, vuelve a pasar por otro pequeño filtro y posteriormente es ingresado a la admisión. Esto que se ve acá es lo que se le podría denominar como la bomba de inyección. Pues recuérdense que la bomba de inyección, por lo que estuvimos viendo la semana pasada, esta calienta el aire con el gasóleo que se está utilizando. En el caso del diésel, recordemos que solamente ingresa el aire dentro del pistón. Este sería el pistón acá, esta parte que estoy señalando con el puntero, este sería el pistón, ¿sí? Acá se ve el flujo azul del aire limpio que entra por medio de la válvula, entra a la cámara del pistón y posteriormente va a salir por medio, es una bomba, ¿cierto? Entonces esta a su vez, como se los mostré en los inyectores tienen la inyección del gasóleo, pero también tienen en su parte final, tienen una candela de precalentamiento, una bujía de precalentamiento. Esta hace que inflame el gasóleo, pero el aire debe de pasar a una temperatura normal, se puede. Y bueno, vienen los que ya vimos, que sería la compresión o compactación, depende cómo le quieran llamar. En este caso sería el nombre de acorde, de acuerdo a esto sería la compresión.
presión, posteriormente viene la inyección del combustible y a su vez viene la expansión. ¿Sí? Entonces, este sale, va a caer al turbocompresor, el turbocompresor lo va a pasar al canister, el canister lo va a trasladar hacia esta parte que es lo que le conocemos como escape, que tiene también filtros para que este no emita cierta cantidad de partículas al ambiente. Y así sucesivamente es el sistema de admisión. Ahora, veamos las partes del sistema de admisión. Bueno, yo les comenté hace un momento de que había un filtro en la tobera de ingreso. Bueno, el filtro de aire es está en el sistema de admisión y proviene del exterior, ¿sí? La admisión de aire proviene del exterior, debido a que dicho fluido viene con impurezas. Ojo con esto, recuérdense de basura, ya sea de hojas, de animales, etcétera, etcétera. A esto es lo que le debimos, que el fluido viene con impurezas, elementos de milésimas de centímetros que pueden ocasionar problemas dentro del funcionamiento del motor o cualquier otro tipo de deterioramiento dentro de las partes móviles del motor. Entonces, por ejemplo, en una combustión incompleta se generarían mayores gastos de combustible y mayor contaminación. Recordemos que, bueno, los que han ido a la ciudad capital han visto aquellos grandes camionetas color rojo. Bueno, o los que viven para otras partes de los departamentos de Guatemala. No puedo ir poniendo tanto ejemplo, pero han visto aquellas camionetas que se parecen a las que con las que trasladan a los niños a las escuelas. Bueno, unas camionetonas que dicen shuttle bus, que también las he visto para el lado de Barberena, para el lado de Cobán, para el lado de Guastatoya, para el lado de Antigua, que las pintan y les hacen unos diseños. Se tiene, ¿cómo les puedo decir? Aunque el Ministerio de Ambiente digiere que están controladas o que no van a estar sobre una normativa Euro 3, Euro 4 o Euro 2 por lo mínimo, ¿va? Entonces, de emisión de gases en Guatemala, pues, bendito sea Dios, las personas que logran tener un vehículo bastante nuevo que no emita una gran cantidad de humos. Tenemos esa debilidad acá en Guatemala de que nuestros vehículos contaminan en exceso, pero esto se debe a que no limpian correctamente los filtros. Los filtros no son sopleteados cada 2000, trasladan ya sea por asfalto, terracería o todo eso ensucia los filtros de los vehículos. Esto no deja que traspase una cantidad acorde de el fluido, o sea, de aire, y no va a permitir lo que estamos hablando, que haya un gasto de combustible acorde, sino que los gastos se incrementan.
En los motores gasolina también se da. Si ustedes no tienen un periodo de recambio de filtros, un periodo de sopleteo, de pasarle aire, de botarle todas las impurezas a ese filtro, su motor va a empezar a consumir mayor cantidad de combustible del vehículo, que si ustedes le echan regular, que si le echan súper, que de dónde lo están echando. Si se dan cuenta, la mayor parte de gasolineras por lo regular no pone la cantidad de octanos. Yo he sido muy crítico en el sentido de revisar últimamente la cantidad de octanos que tienen las gasolineras o las marcas que venden en Guatemala. No voy a ser populista, pero regularmente me ha rendido más un solo combustible de una gasolinera que tiene más que todo rojo y negro. Pues ella, el gasóleo que ellos distribuyen, esa parte es muy esencial que le pongan mucho cuidado a ustedes, tanto si van a ver motores pequeños como motores de tractor, motores de camión, motores de trailers o motores de vehículos que ustedes van a utilizar para finca o lo que vayan a hacer. Pónganle mucho cuidado a esta parte, a los filtros. Mucha gente no les pone cuidado. Mucha gente espera llegar a un mecánico y que el mecánico le diga, mire, hay que cambiarlo. Es cierto, deben de cambiarlo cada 2 o 3 cambios de aceite, pero deben de realizar en las gasolineras se los hacen, ustedes les dicen ellos por lo regular le dicen, mire, le revisamos aceite, le revisamos del vehículo. Vienen ellos, lo quitan, lo sopletean y se lo vuelven a poner y ahí estuvo. Entonces tengan ese cuidado al manejar el filtro de aire, denle en ese mantenimiento. Bueno, veamos los tipos de filtro de aire que tenemos. Y el primero es el filtro de tipo de baño de aceite. Este tipo de filtro cuenta con un recipiente interno de aceite. El propósito de este dispositivo del recipiente hace que el paso del aire sea sinuoso, por lo que las partículas de polvo dentro del aire pueden ser atrapadas en el aceite, ya que las partículas de polvo que son más pesadas que el aire no pueden realizar el cambio de dirección tan rápido como lo realiza el aire. El aire se traslada dentro del filtro y se pasa por las membranas del filtro, pero a su vez tiene que pasar por una película de aceite. Les presento un modelo de los filtros de aire con suspensión de aceite, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vemos ahí las flechitas, lo que les dije que sería la entrada exterior, la tobera. En algunos han visto ustedes que tienen los snorkel. Bueno, digamos que este es un como pequeño snorkel. Ingresa el aire, da una pequeña vuelta y entra acá al conducto. Ya tiene un pequeño separador de polvo. Esto se da por lo regular en todo lo que son los tractores. Tiene un pequeño separador de polvo con depósito.
el nivel de aceite que se ve acá, ¿sí? Estas son grapas de sucesión. Aquí hay diferentes partes, pero lo que quiero que me pongan atención es donde yo estoy señalando con el cursor. Baja el aire y el cambio del que se hablaba anteriormente es que el aire choca con el aceite y sale disparado a la parte del filtro. Este puede ser, ya vamos a ver los distintos tipos de filtro que hay. En este caso yo les presento acá un cilíndrico. Este filtro está acá, el aire rebota y pasa por el filtro nuevo, logra hacer, y solo el aire pasa a través del filtro y el polvo queda pegado en el aceite. Posteriormente se va haciendo una capa densa, como lo ven acá, una capa densa de polvo o lodo al final del aceite. Ese es una trampa de aceite, denominado filtro de aceite. En algunos filtros hay un periodo del vórtice para que las partículas más pesadas se descarten en un vaso, como lo es este, ¿sí? En la taza del aire cambia bruscamente lo que estábamos hablando, va a cambiar y va a llegar a lo que es la parte del que lo conduce a los cilindros, ¿sí? Y ahí estaría la forma en la que se realiza a través de un filtro con baño de aceite. También tenemos los filtros secos. He tratado la manera de que me imagino que tal vez el nombre no lo sabía, para que ustedes relacionen. La misma función tienen los filtros de aire seco. Los filtros de aire seco por lo regular están más en los motores pequeños, dígase pickups, dígase carros livianos, el aire comprimido, y hoy por hoy también hay en los, no quiere decir que no se les puedan poner a los vehículos grandes, pero la cuestión es de que el filtro, ya el filtro de aceite es un filtro que lo manejan en los tractores, en las máquinas grandes, porque recuérdense que el tractor, valga la redundancia, donde trabaja en la intemperie, trabaja levantando aquellas grandes nubes de polvo cuando anda rastreando, cuando anda arando, entonces todo este polvo, el tractor tiene que trabajar en condiciones de más alta cantidad de polvo, por ello necesita un filtro que sí tiene que ser sopleteado, reemplazado. Cada día lo sopletean dentro de la regresa a guardar el tractor. Él de una vez lo primero que hace es botar el aceite, bota el aceite, limpia el depósito, cambia el filtro, lo sopletea y lo vuelve a instalar, vuelve a depositar aceite nuevo y lo vuelve a poner, porque solo pónganse a pensar la gran. Entonces el filtro seco es más para vehículos, lo van a ver más ustedes en vehículos livianos. El aire comprimido es generado por un compresor que atraviesa el filtro de aire industrial, y las partículas sólidas son retenidas por las diferentes capas que forman el filtro de aire, que es este redondito que ven ahí color amarillo, mientras que las gotas de agua que recibe el filtro son eliminadas mediante los dispositivos de purga ubicados en el inferior. Los dispositivos de purga los pueden evaluar en esta, los trae los
que hoy en día tenemos, pero sí los pueden ver en lo que son las maquinarias estacionarias. Este es un indicador de saturación. Aquí entra el aire sucio, entra y se va a ir distribuyendo por esto. Finalmente, pues sale en forma limpia. Tenemos un cabezal de filtro o está respirando cuando llueve, pues el aire no va a entrar totalmente limpio o seco, sino que también entra húmedo. Entonces ahí en ese momento es donde tenemos esta parte que cuando ustedes están en invierno, ustedes pues tienen que quitar el filtro, sopletearlo y ver si la parte, hoy por hoy pues ya no hay necesidad de que ustedes vayan y abran el filtro para que salga el agua, no, ellos automáticamente lo van depurando. Por ello es que les hablaba que ya son dispositivos de purga, son automáticos hoy en día. Antes, pues cuando se tenía este tipo de carburador en los motores más viejitos, pues estos también ya traen un dispositivo que elimina o purga esta agua que es respirada del aire húmedo cuando está en lluvia. También acá quería presentarles por un momento, quiero presentarles los tipos de filtro de aire que se basan según su forma. Tenemos el filtro redondo, ¿sí? Los pueden ver desde alargados. Pueden ver muy seguidamente en lo que son los trailers, en lo que son las camionetas, en lo que son los vehículos más grandes, al igual que este filtro redondo. Hay un poco más pequeños que este, también los utilizan algunos vehículos. El filtro oval, el filtro plano pero rectangular, es el que comúnmente se utiliza más que todo en los vehículos de carga liviana o pequeños. El productor en su momento quiera utilizar, o si tiene mayor existencia y si compran más cómodo el filtro que le van a poner, por ejemplo, dígase tienen un sobreinventario de 10 millones de filtros triangulares en existencia en bodega, pues entonces viene el fabricante, filtros, se podría decir. Entonces viene el fabricante y dice, bueno, pongámosle un filtro triangular. Acabemos esos, ¿cómo se llama? De la cuestión de repuestos y de qué ponen, cómo lo ponen, por qué lo ponen, o sea, todo es un negocio. Al final de cuentas, pues cumplen la misma función todo tipo de filtro de aire, todo va a depender, eso sí, el tamaño va a depender de acuerdo a la cantidad que necesite de aire o de succión de aire para ingreso dentro del motor. Recordemos que no va a ser la misma pequeño. Este filtro redondo puede ser para un motor 4500, dígase de esta manera, pero el filtro más pequeño, que sería el de en medio, el oval, puede ser para un motor 2400, como el de un Hilux, y este puede ser para una gran camioneta. Entonces, en un motor 1200
no vamos a ocupar un filtro de un motor 2400, pues sería más grande. Entonces, de acuerdo al tamaño del motor, a la necesidad de inhalación del fluido de aire, así va a ser. Son lavables y no tienen papel seco. El filtro de baño de agua, ¿sí? Salieron al mercado junto con los filtros de aire en baño de aceite, tecnología de filtración de aire. Este filtro húmedo ya hoy no lo ven, por eso lo dejé a su última parte para que ustedes también no se confundan. Este filtro, como lo dice ahí, fueron desplazados debido a que no son tan eficaces como lo son los de aceite o los de aire. Entonces, pero sí es bueno que conozcan que hay todavía, por ejemplo, hay tractores en Guatemala que son ya de bastante tiempo y pues esos pueden tener este tipo de filtro húmedo. El turbocompresor. ¿Cómo funciona el turbocompresor? ¿Cómo funciona? ¿Qué componentes tiene? El compresor es comprimir el aire, que fluye hacia el cilindro del motor. Bueno, hemos estado viendo de que hay un sistema de admisión, ¿sí? Bueno, el sistema de admisión ingresa el aire, ingresa el aire dentro del motor y lo que hace es entrar y se traslada, pero cuando necesitamos alcanzar mayor velocidad, mayor fuerza dentro del motor, lo que hacemos es que tenemos CO2, que tenemos aire, o sea, recordemos que uno de los productos inflamables dentro del aire es el oxígeno. Entonces, al estar más comprimido va a tener mejor estallido el gasóleo. Eso ya lo estuvimos viendo la semana pasada y antepasada. Cuando el aire se comprime, las moléculas de oxígeno se amontonan. Este aumento de aire significa que se puede agregar. Decíamos, bueno, tenemos aire a atmósfera fuera del motor, pero la cuestión es de que el aire pase a atmósfera siempre dentro del cilindro del motor. Creo que se recuerdan de esa parte que les expliqué. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con el turbocompresor? El turbocompresor lo que va a hacer es de que al momento el turbocompresor no está funcionando, sí, ok, bien está funcionando, las veletas están trabajando. Él lo que va a hacer es meter una cantidad de aire más grande de la que normalmente entraría al motor por atmósfera simple, que va a meter 1 litro, un vaso dentro de esto en aire. No va a meter solo 1 litro de aire, sino que va a meter 1 litro, un vaso
o 1 litro y un poco más del vaso. Entonces, esa cantidad de aire extra que el turbocompresor está introduciendo, eso va a hacer que podamos meter un poco más de combustible y lograr un mejor estallido. Por ejemplo, después va más arriba si tiene turbo. Entonces, eso es la función del turbocompresor, hacer que el vehículo inhale más aire y lo ingrese dentro de los cilindros de los pistones para lograr un mayor aumento dentro de dentro del vehículo, lograr más aire, lograr más mezcla dentro del motor y así obtener mayor potencia, mayor velocidad, mayor cantidad, pero no hay la cantidad suficiente de aire. Lo que vamos a decir es está quemando mal el diésel, dicen algunos, o está chorreando la gasolina. ¿Por qué? Porque el humo huele a el combustible. O sea, si el diésel dentro del humo sale es porque no tenemos una mezcla idónea dentro de más combustión, pero el humo va a ser diferente, va a causar más hollín, bueno, va a tener diferentes formas, va a tener menor potencia el motor, va a tener menos fuerza. También lo mismo es si el aceite, sino que vamos a tener un humo como color grisáceo o blancuzco. Cuando tal vez ustedes han viajado con sus padres o con algún otro tipo, han visto un mecánico que mira que el carro tiró humo blanco, ya sea en gasolina o diésel, lo primero que dicen ese tubo, ese carro está quemando aceite. Se los comentaba la semana antepasada, creo. Entonces, esa parte es la que debemos de tratar de evitar de que nos pase dentro de los motores, pero esa es la parte funcional. Recordemos que cada uno de estos compuestos dentro de los motores de los vehículos deben de estar graduados. Hay gente específica. Nosotros solo estamos viendo los accionarios, viendo la parte externa, pero para esto hay ingenieros mecánicos que se encargan de, bueno, así también hay computadoras dentro de los motores que miden cada uno de estas partes, hay sensores que nos van a decir, hoy por hoy le vamos a llamar sensores. Antes eran los mecánicos los que tenían que ver todo eso y fumársela, saber qué era lo que le pasaba a un motor. Hoy por hoy ya tenemos computadoras a bordo de los vehículos. Estas en fracciones de segundos manejan ciertas cosas o tratan de componer ciertas cosas. Por ejemplo, bolsas de aire, impacto sobre bolsas de aire. Hay muchas personas que creen que solo porque impactan a un vehículo se va a estallar una bolsa de aire. No, hay una computadora a bordo que mide la cantidad de presión dentro del impacto, así como también mide la velocidad, pero lo hace en nanosegundos y es ahí ella le ordena a la computadora accionar la bolsa, al igual que este sistema de bolsas, lo mismo compresor no esté funcionando. No, lo que estoy diciendo es de que no va a entrar a meter la cantidad
cantidad de aire que extra pues no se necesita. O sea, el turbocompresor está funcionando siempre, está ingresando el aire, pero está ingresando el aire que necesita el vehículo. Entonces, cuando el vehículo necesita más, ingresa más aire dentro de los distintos cilindros del vehículo. Acá les voy a presentar en este momento a prestar un poco de atención, jóvenes. Veámoslo, por favor. En teoría, el turbo es una y reduciendo el consumo de las emisiones contaminantes. El turbo está instalado en el sistema de escape del motor entre el conector de escape y el tubo de escape. Según salen los gases, se encuentran con la turbina de escape del turbo que hace girar la cuerda compresora que comprime el aire que entra en el motor. El turbo es un dispositivo altamente sofisticado, eficiente y complejo, diseñado para sobrante de los gases de escape. Los gases de escape entran a hacen girar la turbina y saltan del tubo de escape. Las temperaturas alcanzadas en el escape llegan a los 900 grados centígrados en frío. Y hacen necesario el uso de materiales resistentes al calor. En la caracola de escape y en la cabeza de la turbina. Las revoluciones y el par del motor, el rotor alcanza las 240.000 revoluciones por minuto. La rueda compresora está conectada con la turbina mediante un eje de acero y es movida por la velocidad generada por esta. El aire es atraído a la caracola de admisión por la rueda compresora y comprimido al girados a la vez a gran velocidad. El perfil de la caracola de admisión transforma el aire a la presión en aire a baja velocidad y alta presión. El aire entra en la caracola de admisión a temperatura menos a 200 grados centígrados. La turbina y el compresor descansa sobre cojinetes ubicados por el aceite del motor. El aceite se introduce a presión a través del cuerpo hasta los cojinetes, el cojinete de empuje y el resto de piezas de fricción. El aceite también sirve como refrigerante, elimina el calor generado por el giro del y la fricción. Los cojinetes flotan sobre una se forman cojinetes. Las tolerancias de estas películas de aceite son críticas. En los dos extremos del cuerpo encontramos segmentos que, a diferencia de los que podemos encontrar en el motor, están diseñados para soportar las altas temperaturas y presión que generan estos puntos y evitar así el paso de aceite a la caracola de escape y a la caracola de admisión. Significa respuesta a bajas revoluciones. Por el contrario, a altas revoluciones se pasará de vueltas y no es utilizar el motor en exceso. Esto a los turbos se les ha impuesto la presión de sobra. En el momento que la presión se acerca al máximo permitido, la válvula se abre para permitir que los gases sobrantes no pasen a través de la turbina y salgan directamente al tubo con escape. En un tubo con válvula podemos usar una turbina pequeña con total seguridad y conseguir una magnífica respuesta manteniendo la potencia. Espero hayan entendido un poco más con respecto a lo que es el turbocompresor. Y entonces, si se dan cuenta, es la misma función, solo que es lo que les venía diciendo hace un momento. El aire
escape aquí en esto se pudieron haber dado cuenta ustedes de que todo es utilizado dentro de los motores y lo que va para afuera también es utilizado. O sea, tratamos de manejar y de utilizar todo tipo de combustibles al día de hoy. Está casi a 40 quetzales el combustible super y está como a 36 quetzales el combustible diésel. Lógico que el día de hoy se vayan a disparar los precios de, por ejemplo, de una manzana de arado en lo que es mecanización agrícola. Se va a disparar el precio, se va a disparar todo. El combustible, entonces, ¿qué es? ¿Por qué les digo esto? Porque entre más gastamos combustible, debemos de saber que tenemos que tener un motor más eficiente y no solo gastar a lo loco el combustible, sino que debemos de hacer y que nuestro equipo trabaje de la mejor manera, pero nuestro equipo va a trabajar de la mejor manera si nosotros le damos lo que el equipo necesita. Un cambio de aceite oportuno, cambio de filtros o sopleteado de los filtros, todo esto, el diciendo que el vehículo tiene que utilizar combustible súper, no le van a desechar irregular, o sea, solo por ahorrarse un quetzal, es cierto, pero están dañando su vehículo. Están dañando el vehículo, están dañando la moto o el carro. Entonces, cada una de las cosas que necesitamos hacer, o sea, llevar un correcto mantenimiento, llevar un correcto mantenimiento del motor, un mejor aprovechamiento nos va a implicar tener en óptimas condiciones y desarrollar de mejor manera el trabajo. El turbo, en este caso, regreso a la parte de la clase. El turbo es una de las varias opciones para sobrealimentar el motor y conseguir un aumento de potencias sin aumentar el tamaño ni la cilindrada. Mayor fuerza, pues entonces vamos y compramos un motor más grande. Pero en este caso se le ha hecho, por ejemplo, hace unos días yo estaba viendo una camioneta. Yo tengo un vehículo a mi disposición que es un motor 2500 turbo intercooler. Bueno, tengo un vehículo propio pequeño que es motor 1200, una marca de vehículos, y me decía el vendedor, mire, esta es una camioneta motor 1000 turbo intercooler, o sea, es un motor 1000 gasolina pero turbo intercooler. Tiene la potencia de un motor 2000 normal. Es una camioneta bastante grandecita, la vi, hice el test de prueba, muy bonita, muy buena, con un 2 más grande el motor que esa camioneta tenía más fuerza y tenía mayor velocidad que mi carro.
bueno, el carro que le tengo a mi señora, pues. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, bueno, ahí viene ya uno que ya tiene nociones de esto, pues uno dice, wow, qué diferencia hay de agregarle un turbo intercooler a un motor normal, a un motor de solo ingreso de aire normal. Si vamos a ver el funcionamiento del turbocompresor, ya lo explicó pero disminuye, la computadora va a manejar el tipo, la cantidad de revoluciones que necesita. Por acá tenemos la salida, y esto la sección del compresor va a dar vuelta y va a ingresar el aire a mayor velocidad y con mayor potencia dentro del dentro del dentro del dentro del motor. El problema acá va a ser de que el aire va a entrar demasiado caliente, va a entrar demasiado caliente al motor. Entonces, por eso necesitamos esa parte del intercooler que lo va a que lo va a enfriar. Perdón, un poco. Acá vamos a ver ahora en este momento lo que son las partes de la válvula, de la parte ya por partes del turbo compresor. Tenemos la válvula que va a hacer es de que va a abrir automáticamente, siempre por medio de computadora, la va a abrir y va a dejar pasar de una vez este aire que tenemos acá, a esto se le llama compresor del aire. Este es el eje del rotor que le da vuelta a ambos compresores o a las turbinas que disparan el aire hacia afuera y las otras disparan el aire hacia adentro. Pero todas estas caracolas son las que van a tener el movimiento dentro de un rotor. Acá se puede apreciar todo esto debe de ser, como lo dijo él, milimétricamente estudiado. Debe de tener una acción de que entonces si debemos de tener mayor potencia, queremos tener mayor potencia dentro de un motor, esto es la opción que tenemos para no alterar la cilindrada y no alterar y mantener un consumo más bajo de combustible, pero ahí sí, extraéndole lo más posible al motor, obteniendo una eficiencia mayor. Se recuerdan que estuvimos hablando de que la eficiencia andaba más o menos por un 35% en los motores. Vamos a hablar de eso, vamos a decir en cierta manera que al ingresar esta cantidad de aire, al ingresar esta parte, pues
vamos a tener un mejor desempeño del motor, de efectividad en el motor en relación a su uso. Tomémonos 3 minutos de receso, levántense, estírense y regresamos en 3 minutos. Son las 8:12, retornamos a las 8:15. Compañeros. Ok, compañeros, retornamos espero se hayan estirado y pues nuevas fuerzas estos 15, 20 minutos que nos faltan. Retornemos a la presentación nuevamente y va a funcionar sistemáticamente. Todo va a ser enfriado a través del aceite. El aire va a entrar, el agua va a enfriar el motor también, va a pasar por un ventilador y todo va a ser milimétricamente, pero por eso les hago el énfasis en las 2 líneas que les puse al principio antes de explicarles estas imágenes, ¿sí? Las 2 líneas dice, el turbo es una de las varias opciones para sobrealimentar el motor y conseguir un aumento de potencia sin aumentar el tamaño o la cilindrada del mismo. Veamos el sistema post-enfriado, o sea, el después del enfriado. El post-enfriado absorbe el calor del aire de admisión en un post-enfriador de agua de una camisa
en el sistema de enfriamiento disipa el calor del aire. Cuando nosotros y el aire va a pasar hacia el otro lado de una manera más fresca o enfriado. Hay algunos edificios, por ejemplo, dígase de esta manera, hoy por hoy, para evitar el uso de aire acondicionado, hay edificios en algunos lugares del mundo que lo que hacen es que tienen un sistema de retirado de las ventanas a una cierta distancia, y lo que hacen es pasar una película de agua y el aire va a estar más fresco de lo normal. Esto se da en lugares de extrema temperatura, por ejemplo en Arizona, en los Emiratos Árabes Unidos. Se tiene este tipo de tecnología en algunos lugares muy cálidos de la parte de España. También de tecnología, se le podría decir una tecnología, pues la persona que la diseñó, pues se basó en lo que hacen los radiadores dentro de los motores. ¿Qué es lo que hace? Pues pasamos el aire por cierta, en el caso de los radiadores, lo que hacemos es que el aire fresco pega de velocidad de aire fresco, y esto lo que hace al dispersar el agua, el radiador dispersa el agua dentro de las celdas, lo que hace es separar, y cuando entra la mayor velocidad de aire lo que hace es enfriar el agua. Este es en sentido inverso. En este caso, lo que hacemos cuando pasa por el intercooler el aire, es que el agua viene fresca, o sea, a una temperatura no tan alta como el aire, pero sí más fresca que el aire que sale a 200 grados centígrados, como ustedes lo pudieron ver. Esta agua tal vez va a unos 30, 35, 40 grados centígrados dentro de las tuberías, se dispersa en un sistema como de radiador, ingresa y se revuelve, sale solamente aire, y el aire ya sale más fresco, baja la temperatura, por ejemplo, vuelve a su ciclo. Ese es el ciclo de post enfriado. El aire comprimido caliente que viene del turbocompresor pasa por las aletas y transfiere el calor al refrigerante contenido de los que se han creado aditivos especiales o refrigerantes, que lo que hace es que eleva el punto de ebullición del agua para que recuerden qué calor es el que está pasando a través de esta, y esto lo que hace es de que ese líquido pues mantenga la misma viscosidad, el mismo calor, y con esto lo que vamos a lograr es tener una recirculación del líquido y va a bajar su temperatura nuevamente más rápido de lo que lo haría el agua. Con eso tenemos, recordemos que hoy por hoy todo es tener un mejor aditivo dentro del hotel. Si hablamos, hace 3 semanas les dije, bueno, los aditivos que ocupan los vehículos o los combustibles, ocupan ciertos aditivos para mejorar el rendimiento, mejorar así el kilómetro
kilometraje dentro del motor, y así sucesivamente. Pues así también vamos a tener aditivos dentro y casi en todas las partes de los diferentes motores para obtener así un mejor rendimiento del motor y obtener un mejor y una mejor y mayor eficiencia del motor, del enfriado del aceite o del post-enfriado del refrigerante, fluye al bloque, creando así una camisa de agua. Recordemos que el líquido principal es agua. Entonces, siempre vamos a tener, pero esta agua lleva una cantidad mayor de aditivos y por ello es de que vamos a obtener un mejor y una mejor eficiencia de estos. El propósito, el sistema está previsto de bomba de refrigerante, un radiador, un termostato y un abanico. El abanico lo que hace, pues, lo conocemos como veletas, es un ventilador. El radiador es la parte que les mencioné, que va a tener celdas para pasar el agua. Una bomba de refrigerante que va a ser la que va a inyectar el agua, o un nuevo refrigerante, un reciclador que va a pasar la que está caliente para que respire y nuevamente vuelva a ingresar al motor. Posteriormente, un radiador, un termostato y un abanico. En este caso, yo les presento acá estas partes, ¿sí? Ahí vamos. Primero, veamos la recirculación de ¿sí? Primero veamos cómo va a entrar. Acá se ven las flechas que es aire, que va a entrar. La bomba de agua inyecta al radiador el agua caliente que se ve en estas flechitas rojas. ¿Así? Bueno, sale acá en esta flecha una bomba, ingresa, la absorbe la bomba de agua y enfría lo que es la bomba. Esta inyecta al radiador el agua caliente en la parte alta y se desplaza hacia abajo. Conforme el aire va pasando por el radiador, esta va a ir tornándose de una o desvaporizador, que se le llama, que cuando está demasiado caliente y ya tenemos una parte que ya no es líquida, no que es vapor, se va a ingresar de esta manera tanto al radiador como a la bomba a la botella de expansión, que es la parte con la que llenamos, o le decimos la botella de extra. Ahí es donde va a haber un depósito que va a llegar el vapor, se va a mezclar con lo que ya tenemos y se va a producir. Vuelve a salir del radiador ya con una temperatura menor y vuelve a llegar al termostato. También tenemos un ventilador en el habitáculo, que es dentro de la parte de las cabinas, ya sea de un tractor, porque si hoy hablamos de los tractores, vamos a saber que los tractores hoy por hoy tienen cabinas, tienen aire acondicionado, tienen termostato, tienen
tienen para tener aire caliente dentro por si estamos en una temperatura más alta. Bueno, eso es con respecto al aire y a la distribución de cómo ingresa aire frío, se transforma el agua a temperatura normal y cómo es que sale. Ahora veamos el siguiente dibujo en la parte de abajo. Ustedes puedan entenderlo. Vemos la parte baja, que es esta de acá, ¿sí? La de la figura de arriba, la parte donde está, sale del radiador, va acá, se inyecta a la bomba la distribuye dentro de cada una de las ranuras del motor para que vuelve a retornar y vuelve a extraer hasta llegar nuevamente a el radiador. Cada una de estas va a tener diferentes tipos de partes: bomba de agua, tubería de bypass, el termostato, la manguera superior hacia el radiador y así sucesivamente. Vamos a tener diferentes partes dentro de esto, pero lo que quiero que conozcan es de que el agua es la que disminuye. El sistema de lubricación, como todo ya la palabra lo dice, lubricar, lo que hace es lubricar el motor. Es un sistema que se encarga de distribuir a todas las partes móviles del motor con el fin de reducir la fricción entre las superficies. ¿Qué es lo que distribuye un sistema de lubricación? El lubricante, o sea, el aceite. Proporciona un efecto de amortiguación contra las vibraciones causadas por el motor. Realiza una limpieza interna del motor. Es lo que hablábamos la semana pasada. Bueno, el aceite viene y si el motor tuvo algún poquito de desgaste en algún lado, el aceite se va a llevar ese desgaste, ese fragmento milimétrico de metal, y lo va a ir a depositar a la parte donde está el cánter, fricción que se realizó dentro del motor. Bueno, veamos de qué está compuesto el sistema de lubricación. Bueno, tenemos una bomba, tenemos el cánter, tenemos el filtro de aceite, tenemos la varilla que distribuye, así como también vemos todo esto en rojo, así como también en la otra lo vemos en amarillo. Esos son los sistemas de distribución. Van a donde está la tapa de balancines, va dentro del motor, dentro de los pistones, a las válvulas, al eje de levas, al cigüeñal, todo el sistema de inyección que hace la lubricación dentro del motor, en las partes movibles del motor. Esta es la que le quita la temperatura, le baja la temperatura a los dispositivos de metal. Vamos a ver el último, que sería el sistema eléctrico, ¿sí? El sistema eléctrico de un automóvil se nos muestra acá la función de la batería en el automóvil. El sistema eléctrico es el responsable de que tengamos arranque, encendido, funcionamiento de luces, equipos y señalización de todo el vehículo, ¿sí?
es lo que acá les muestro. Esta es la causante de que estalle una bolsa de aire, de que le mande la señal al motor para decirle, bueno, tenés que activar el compresor, tenés que activar tal cosa, es la que le dice, bueno, se encienden los faros. Esta es la que realiza todos los procesos eléctrico-mecánicos dentro del vehículo. Ella va a activar lo que es el alternador de arranque, la bomba de gasolina, todo va a venir de esta parte que es la batería. La batería es la que le va a dar la energía. Posteriormente, con haber encendido el motor, ¿sí? Con haber creado energía mecánica a través del motor, el alternador va a transformar todo eso en energía eléctrica que va a alimentar todos los circuitos, vidrios eléctricos, va a alimentar el alternador a través de las distintas formas de poleas que tengamos dentro de él. El alternador también a su vez le va a retribuir carga a la batería, amperaje para un posterior encendido. Los bancos de ensayos demuestran a partir de la necesidad de cuantificar la potencia que es capaz de producir un motor de combustión interna por medio del parámetro efectivo del funcionamiento. Es una herramienta cuya función es la de realizar una serie de mediciones en el motor de combustión interna con el objetivo de evaluar sus parámetros de funcionamiento. Los bancos se utilizan en las grandes agencias para medir revoluciones, velocidad de la llanta, estabilidad, mayor cantidad de parámetros va a medir. Se pueden considerar tres usos principales: los talleres que se dedican a modificar motores de vehículos para aumentar el desempeño del mismo por razones deportivas, realizan pruebas para evaluar la influencia de estas modificaciones en sus presentaciones. Por ejemplo, cada vez que le van a hacer una modificación, por ejemplo, a un vehículo pequeño, lo que hacen es someterlo a un banco de estos y este va a analizar ciertas cosas. Estos bancos pueden estar dentro de una cabina de aire para ver el rompimiento del aire, para ver la fricción de rompimiento de aire dentro y del vehículo. Este va a manejar un cambio de temperatura y eso lo va a detectar una computadora y va a ver el recorrido del aire por el carro y va a ver si tiene fricción o tiene un mejor desplazamiento para no crear rompimiento de aire y eso le vaya a disminuir fuerza. Esto es para ver si, por ejemplo, un motor que le vayan a utilizar por primera vez un turbocompresor, si va a funcionar correcto. Antes de instalarlo dentro de un vehículo y que se comporte de cierta manera en el vehículo, pues lo evalúan también primero antes de exponer a una persona en fuerza. O sea, hay sistemas de prueba, pero antes de que una persona como tal se monte y lo pruebe, pues están estos bancos. Los fabricantes de vehículos
para generar un control de calidad y poder tener una computadora dentro del vehículo que evalúe también conforme vaya pasando. Acá les presento los tipos de bancos que hay. Por ejemplo, este es el que les decía que crea una fricción de aire, empuja dentro del vehículo. Hay diferentes tipos de sensores que van viendo cómo este aire fluye por el carro, por los respaldares del carro, por enfrente del carro, qué cantidad de aire necesitan. Acá van a ver ustedes también que hay ciertos rodillos WD que tiene las 4 ruedas, que las ruedas giren a la misma velocidad, a las mismas revoluciones, todas y cada una. Este es la vista de un esquema de banco de rodillos. Con dinamómetro de corriente Flowcat en ensayo de pick-up a una propulsión, el que se ve bajo el símbolo de la rural. Lo que va a ver es la velocidad, la fuerza, va a evaluar la resistencia. Que agradecerles la atención. Como les decía, compañeros, pues para mí es un gusto vamos a ver acá correctamente máquinas y motores. El examen toca el 12 del 3 del 2022. Eso quiere decir que la otra semana ustedes estarán en examen y no vamos a tener clases, pero todo les salga bien y nos vemos el 19 de marzo, compañeros. No se recuerden entrar a su examen en el horario el examen es en el mismo horario curso el sábado siguiente. Muchas bendiciones, un gusto, se cuidan.